Paz a vosotros, amados hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Ya las extrañaba y los extrañaba, pero gracias a Dios estamos otra vez con ustedes. Y bueno, vamos a estudiar en esta mañana la palabra de nuestro Dios. Quiero hacerles una pregunta a las hermanas pequeñas. Es un examen rápido. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? ¿Sí se acuerdan de la historia de Moisés? Bueno, cuando ellos salen de Egipto, pasan el desierto y Moisés muere, ¿quién se queda en su lugar? Josué, muy bien. Muy bien. Josué es este soldado, este valiente que toma el lugar de Moisés. Una responsabilidad muy grande. Vamos a leer el día de hoy el primer capítulo del libro de Josué y inicio de la historia de la segunda parte o la siguiente parte del pueblo de Israel con un nuevo reto muy importante que le es encargado a Josué. Moisés había cumplido su parte. Moisés había caminado de la mano de Dios y ahora le toca a este hombre valiente Josué. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Josué, el capítulo 1, lo vamos a leer. Vamos a leerlo completo y lo vamos a ir analizando enseguida, paso a paso, algunas partes relevantes que quiero que recordemos el día de hoy. Este capítulo nos servirá para guiarnos durante este mensaje, durante esta plática que pretende ser de consuelo, de fortaleza a nuestro corazón. Y la he titulado, como en uno de los versículos que tenemos aquí, el versículo 2, levántate pues ahora y pasa este Jordán. Es el título de este mensaje y vamos ahora a leer entonces el capítulo 1 de este libro de Josué. Ya lo tenemos todos, vamos a leerlo todos juntos, vamos a tratar de hacerlo de manera unánime, desde el versículo 1 hasta el 18. La palabra de Dios dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta la gran mar del poniente del sol, será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces
y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: pasad por medio del campo y mandad al pueblo, diciendo: preveníos de comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para que entréis a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da, para que la poseáis. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestras bestias quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de esta parte del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, de esta parte del Jordán hacia donde nace el sol, y la poseeréis. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandares. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente Jehová tu Dios sea contigo, como fue con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que mandares, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Tomen su lugar, por favor, hermanos, hermanas. Versículo 1 y 2 dice nuevamente: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo. Era un conocido muy cercano, un compañero de Moisés, el que él había elegido, el que Dios había elegido y al que Dios le da esta promesa enseguida. Josué había mostrado su valentía, su disposición, sus fuerzas, su juventud para estar cerca de Moisés y servir. Es ahora que este hijo de Nun, ministro de Moisés, es tomado por Dios para seguir en este camino. La tarea no se había completado. Ellos habían salido de Egipto y era un gran paso haber salido de esa tierra de idolatría, de esclavitud, pero todavía tenían que llegar a una tierra que se les había prometido. Todavía había un objetivo que tenían ellos que lograr. El versículo 2 dice: mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa el Jordán. Esta es la instrucción que le da Dios a Josué. Le dice, levántate y pasa el Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La tierra prometida, la tierra iba a ser otorgada por Dios. Pero tenía que seguir esta instrucción Josué. Era muy importante. Levántate pues ahora y pasa este Jordán. Antes de llegar a esa tierra prometida, había un obstáculo. Había varios que encontraron, pero uno de ellos físicamente era este río. Tal vez nosotros
hemos visto un río seguramente. Niñas, ¿se acuerdan de algún río que hayan visto o que hayan estudiado en la escuela? ¿Cómo cuál? El río Amazonas. ¿Qué más? ¿Qué otro río? ¿Cuál? Éufrates. Así es, menciona la Biblia, el río Éufrates. Y varios ríos que también, por supuesto, menciona la Biblia, pero de los que hemos visto, por ejemplo, digo, aquí en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, todos los ríos están entubados, también en el Estado de México, muchos de ellos también. Y vemos como, por ejemplo, en épocas de lluvia, ¿qué es lo que pasa en estas épocas de lluvia con los ríos? Se desbordan, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos en las noticias cuando la gente quiere pasar de Estados de México a Estados Unidos, el río Bravo o alguna parte de él, ¿no? Alguna parte es muy ancha y muy caudalosa, pero otras partes parecen tranquilas. Sin embargo, hemos visto muchas noticias donde aparentemente puede pasar fácilmente la gente y siendo aún hombres fuertes, son llevados por la corriente. Es decir, que un río, hace poco vimos unas noticias donde unos jóvenes, dos mujeres y un hombre, estaban en medio del río, un río que no tenía caudal en ese momento, pero de pronto empieza a subir ese caudal y ellos se encuentran en medio de ese río, todavía estaba en esa parte seca, estaban ahí parados tomándose unas fotos, lo típico de ahora. Entonces, están ahí en medio de ese caudal, vacío en ese momento, en ese paso del río, pero en instantes escuchan venir el río y esos jóvenes se dan cuenta que de pronto ya no pueden salir y están en esa pequeña montañita, pero poco a poco va subiendo el río y sin ninguna posibilidad ellos quedan atrapados y mueren. 2 meses, 3 meses. Entonces, un río es un obstáculo físico y por lo que a veces muchos países delimitan también, y por esa razón, delimitan sus territorios. Bueno, sin embargo, vemos los peligros que hay en cuanto al cruzar el río. Este río Jordán, estuve viendo, y no es lo caudaloso que era un río Nilo, con el que ellos conocían y en donde ellos vivían. Un río Nilo que mantenía de vida a esa parte, toda esa parte. El camino que se elige en esos tiempos más para andar de una ciudad a otra regularmente era elegido porque había ríos, es decir, porque tenían un medio de agua, de tomar agua y poder andar mucho camino. Es decir, no cruzaban regularmente tramos de desierto muy amplios, pues porque no habría agua donde tomar y morirían. Así que bueno, los ríos son muy importantes, pero los ríos también tienen sus peligros. Y en este caso, el río Jordán, aunque no era un río muy grande, muy caudaloso, tenía su dificultad y tenía su peligro. Recordemos también que este río Jordán, ¿quién fue bautizado ahí? ¿Se acuerdan? Ya en el Nuevo Testamento vemos que Cristo con Juan el Bautista, allí él bautizaba y bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este río, para dar este contexto, es el que le está diciendo Dios a Josué: levántate y pasa este Jordán. Así que en esta parte final del éxodo del pueblo de Israel, encontramos a un pueblo nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque si recordamos, este pueblo, sus padres habían dudado de la promesa de Dios y Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Así que todos habían muerto y eran los hijos los que estaban recibiendo esta promesa de la tierra físicamente, de esta heredad que Dios les estaba dando, que Él había prometido, pero por desconfianza de los padres, ellos no recibieron y eran los hijos quienes habrían de recibir esta heredad. Así que los que habían visto todas las maravillas de las plagas, del mar abierto, ahora se los pone más fácil porque no es un mar lo que abre Dios, ahora es un río muy, pues prácticamente insignificante a comparación del mar, pero tenía su reto. Y así como estos padres
pudieron ver las grandes maravillas de Dios en su vida, ahora les tocaba a los hijos este grande reto. Y son ellos los que se encuentran frente a este río para pasar a heredar esta promesa. 40 años habían pasado, que se había extendido esta promesa. ¿Por qué? Por la duda de los padres. Así que 40 años después, aquí tenemos a estos hijos a punto de pasar este río y recibir la promesa de nuestro Dios y confirmar el amor y la fidelidad de Dios con su pueblo y con Josué. Ellos tenían que enfrentar también, sin embargo, al igual que los padres, esta prueba y estos obstáculos, como cada uno de nosotros. A veces podemos nosotros pensar que la vida de nuestros padres fue pues muy fácil o muy difícil, depende de cada quien, pero nosotros, cada uno, desde pequeños, también tenemos nuestros retos y tenemos que enfrentar nuestros problemas, tomar nuestras decisiones para pasar diferentes ríos, a veces grandes, a veces pequeños, a veces aguas muy impetuosas, muy fuertes, aguas que nos pueden llevar, que nos pueden tirar, que nos pueden envolver en segundos, como estos jóvenes que les comenté, por descuido también, y podemos nosotros perecer en ese río. Imagínense entonces que están este pueblo frente de este río. Imagínense ese río, a estos miles de personas enfrente de este río. Y la pregunta es, ¿cómo pasar ese río? Nosotros actualmente tenemos puentes, ¿no? O se puede hacer un puente, pero necesitamos de tiempo y necesitamos de herramientas. Pero este pueblo estaba enfrente del río y no había ningún puente donde pasar. Era muy complicado, aunque podemos recordar que Josué envía a espías y de alguna manera ellos pasan. Tal vez encontraron una parte donde podían pasar más fácilmente, no lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero esos espías llegaron a la ciudad y luego regresaron. Bueno, sin embargo, no es lo mismo pasar estos hombres fuertes, expertos a lo mejor, de alguna manera con cuerdas, no lo sé, no lo sabemos, pero no es lo mismo pasar animales, pasar familias, pasar mujeres, pasar ancianos, pasar niños. Y entonces, aquí hay una dificultad. ¿Ustedes han pensado cómo pasar un río? Imagínense que ustedes son parte de este pueblo, está enfrente de ustedes el río. ¿Qué sugerencia le darían a Josué para pasar el río? ¿Alguna cuerda? ¿Algún puente? ¿Algún barco? Habría que hacer todo eso, tal vez, ¿no? ¿Qué se te ocurre a ti, Jimena, para pasar un río? Un puente. Y a ti, se me olvidó tu nombre. Nandi, ¿qué se te ocurre para pasar un río? Una lancha. Una lanchita, muy bien. Bueno, entonces, hay algunas soluciones que se pueden encontrar, por supuesto. Pero, repito, este es un pueblo grande y tenían que pasar todos con ancianos y con niños y animales, todo lo que traen. Bueno, sin embargo, hasta este momento en donde ellos se enfrentan al río, no hay ninguna instrucción. Simple y sencillamente están allí y están con ese reto delante de ellos. Pero Dios les había prometido que iban a recibir lo que estaba pasando ese río. Ellos necesitaban, sin embargo, una instrucción. Y a veces nosotros podemos pensar en soluciones. Pero fíjense lo hermoso de todo este trayecto donde Dios ha sido el encargado de darle cada una de las instrucciones al pueblo de Israel. Y cuando han fracasado en eso es porque ellos han tomado la iniciativa antes
que obedecer a Dios. Así que aquí están enfrente de este río, esperando tal vez alguna instrucción de cómo pasar. Así como le dijeron a Moisés, pero ¿cómo vamos a pasar sobre este mar? ¿A través de este mar? Tal vez así le dirían a Josué, oye, ¿qué vamos a hacer? Y Josué espera las instrucciones de Dios. Es complicado cuando nosotros enfrentamos alguna situación difícil, tener confianza en el porvenir. Pero es muy importante, fíjense muy bien todos, niñas, hermanas, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos en mente, aquí en nuestra cabecita y en nuestro corazón, un objetivo de vida. Si nosotros no tenemos un objetivo de vida, algo que perseguir, nos vamos a desviar y vamos a andar por todos lados y no vamos a llegar a ningún lado. Pero Dios les había dado un objetivo de vida a este pueblo. Inicialmente y físicamente era esta tierra. Pero esta tierra estaba cruzando un río. Ellos habrían podido pasar por otro lado. Dios no los dejó. Dios les mandó por un lugar. Incluso les dijo que no pasaran por una parte donde ellos ya les había apartado a otro pueblo, ese lugar, y darles la vuelta, dice. Entonces, Dios los había mandado por este lugar y tenían que pasar este río para lograr ese objetivo que Dios les había puesto. Cuando nosotros entonces tenemos un objetivo de vida, podemos tener también confianza y certeza en nuestro camino. Es muy importante lo que la prueba que Dios les estaba poniendo, pero también cómo Dios los iba guiando paso a paso de la mano con una sola condición. Que vamos a leer en el versículo 3. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Desde dónde? En el versículo 4. Vean en sus Biblias el versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Desde el desierto. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Era una porción muy grande, a diferencia de lo que ahora vemos como el territorio de Israel. Es muy pequeño lo que hay ahora, pero Dios le había entregado desde el Éufrates hasta, dice, hasta este Líbano, que ya les estaba entregando en ese momento, pero dice, pero ustedes además van a ayudar a sus hermanos a conquistar las siguientes tierras. Entonces, desde el desierto, tal vez del Negev abajo, toda esa parte les iba a entregar hasta el río Éufrates. Era una grande porción, a diferencia de lo que vemos hoy. Dice, toda la tierra de los heteos hasta la gran mar del poniente del sol será vuestro término. Y luego dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como fui con Moisés, seré contigo. Y una grande promesa que le da. Y dice, no te dejaré. Fíjate muy bien lo que te está diciendo a ti, a cada uno de nosotros, durante nuestra vida. Cuando nosotros buscamos el objetivo que Dios nos ha puesto, que es servirle y obedecerle, lo que Él nos dice, así como se lo dijo a Josué, es, mira, Jimena, Nandi, pon atención. Como una promesa que su papá o su mamá les pueda hacer, pero aún mayor, porque a veces los papás o mamás no tenemos la capacidad, el poder, ni siquiera a veces la memoria para cumplir nuestras promesas. Pero Dios tiene la capacidad, el poder mucho mayor que nosotros como humanos no podemos, ni como padres. Pero así como un padre, Él le da una promesa a Josué y nos da promesas a nosotros también. Y esta es muy hermosa. Porque Dios le dice, seré contigo y no te dejaré, ni te desampararé. Todos nosotros somos terrenales y morimos. Tenemos un tiempo de vida que solo Dios conoce. Por más que nosotros querramos que nuestros padres estén con nosotros, no van a estar toda la vida, pero Dios sí. Y Él nos dice, yo seré contigo,
no te dejaré ni te desampararé. A veces nosotros enfrentamos diferentes situaciones. A veces nos agobiamos por pequeños detalles en la vida. Porque la lavadora no funciona, porque no tengo una lavadora, porque mi amigo ya no me habla, porque el novio también se molesta, porque el esposo o la esposa se enojó. Detalles. Pero somos humanos y todos fallamos. No siempre hay comunión en la pareja, no siempre hay comunión con padres e hijos, nos molestamos. Pero a pesar de eso, si nosotros somos obedientes, Dios nos dice, yo no te voy a dejar. Y yo no muero. Y yo no me voy, yo aquí estoy. Yo soy omnipotente, yo soy omnisciente. Yo aquí estoy. Yo no te voy a dejar. Ni te voy a desamparar. Si tú necesitas, yo tengo el poder para ayudarte. En todo lo que tú requieras. No importa si necesitas una lavadora. Si tú te portas bien, Él va a poner el recurso, Él va a poner la manera en que tú puedas suplir tus necesidades. Entonces, esta promesa es muy importante. Dice, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando nos enfrentamos a estos diferentes ríos, como decía, a veces grandes, a veces pequeños, a veces detalles en nuestra vida que nos afligen, sin embargo, porque como niños tenemos problemas. A un niño quítale un juguete y es grande su problema, ¿no? ¿Y qué hace? El berrinche y llora. Casi se ahoga. ¿Nos han visto los niños berrinchudos? Bien. Y tienen su problema. Es lo más importante en ese momento para el niño. Como jóvenes, adolescentes, tenemos también problemas en ese momento y como adultos también los tenemos. Cada uno a diferente momento y nivel tenemos nuestros problemas. Sin embargo, en cualquiera de esos, si nosotros somos obedientes a Dios y le servimos, Dios nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Así que tenemos esta grande promesa que hemos escuchado muchas veces, pero es importante que nosotros la recordemos constantemente, porque ¿saben qué? Cuando nosotros nos encontramos en los problemas es cuando más se nos olvida. Así que es importante que recordemos todo esto. Tú repartirás, le dice en el versículo 6, ahora él le repite, fíjense, tan importante recordarlo que Dios sabe que nosotros tenemos, Él no necesita que le recuerden, nosotros necesitamos que nos recuerden. Si se fijan ahí en el versículo 6, Él le vuelve a ver, ¿qué dice en el versículo 6, Nandi? Versículo 6, estamos en Josué 1. ¿Qué le dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus partes que la daría a ellos. Gracias. En este versículo 6 le vuelve a decir otra vez, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, Jimena, ¿qué dice? Versículo 7 dice, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Gracias. Hasta ahí. Versículo 5 le dice, esfuérzate y sé valiente. Versículo 6 que leíste, Nandi, ¿qué le repite? Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. 3 veces le repite Dios a Josué. Así como, mira, que no se te vaya a olvidar. Te lo estoy diciendo 1, 2 veces, 3 veces te lo estoy diciendo. Esfuérzate y sé valiente. No te dejaré ni te desampararé. Así que es importante que lo recordemos nosotros, porque somos nosotros quienes a veces se nos olvida
el grande amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. A Dios no se le olvida, pero a nosotros sí. Y por eso es que Dios le recuerda y le repite aquí hasta 3 veces, se lo dice en esta parte en esta porción de la Biblia. Ahora vamos enseguida que dice, le va a dar el pase de entrada. Primero le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. No es gratis, Es decir, las cosas requieren de su esfuerzo. Si nosotros no aprendemos a esforzarnos a las cosas, pues no las vamos a lograr. Tenemos que esforzarnos. ¿Nos van a costar trabajo? Sí, nos va a costar trabajo. ¿Cuánto tiempo? A ver, si tú quieres entrar en una empresa, necesitas, ¿qué requisitos te piden? Te piden escuela, ¿no? Te piden a veces, antes pedían secundaria, ahora ya al menos te piden preparatoria. Para algunos trabajos sencillitos y con poca paga. Pero si quieres mejor paga, ¿qué te piden? Más escuela, ¿no? Te piden licenciatura. Y si quieres que te paguen más, ¿qué te piden? Te piden más escuela, una maestría, y si quieres más, un doctorado y así, ¿no? Y se la siguen. Bien, todo eso es tiempo, todo eso es esfuerzo, también dinero, todo eso. Es decir, que si nosotros queremos una mayor recompensa, necesitamos esforzarnos, ¿qué? Más, ¿no? De acuerdo a nuestro esfuerzo es también como nosotros conseguimos nuestros objetivos, nuestros logros. Y Dios le está diciendo, esfuérzate, porque de a gratis no va a ser, Yo te lo doy, sí te lo doy, pero tú te tienes que esforzar. Mira, tú quieres una familia, pero te tienes que esforzar porque no es de gratis. Y empieza desde que somos jóvenes. Porque si tú eliges a una persona que no es de la iglesia, te va a costar mucho trabajo. Porque si tú eliges unirte a una persona antes de pedirle permiso a Dios y pedirle su bendición, te estás equivocando. Esfuérzate, es valiente, no es fácil. Porque de pronto nos entra la locura y la hormona. Híjole, si yo doy todo por esa persona. Lo van a experimentar en algún momento. Y ahorita Dios se los está diciendo. Mira, tranquila, esa hormona, tranquila. Cuando venga el momento, lo que tienes que hacer es esforzarte y ser valiente. Porque tu hormona te va a pedir cosas. Pero lo que Dios te pide es que lo hagas con orden y decentemente. Y así, quien quiere una casa, puede ser que lo logre, pero lo tiene que hacer con orden y decentemente. Porque no va a robar el dinero o una casa de alguien para él habitarla, ¿verdad? ¿Qué requiere? Requiere que trabaje, que se gane su dinero y pueda lograr lo que él quiera. Un carro, un teléfono, una casa, lo que quiera. Y si lo hace con orden y decentemente, obedeciendo a Dios, lo puede lograr. Si no lo hace ni con orden, ni decentemente, ni obedeciendo a Dios, tal vez lo logre deshonestamente. Pero eso no durará. Así que la instrucción de Dios es clara y dice, esfuérzate y sé valiente. Pero luego le dice también, para cuidar de hacer conforme a qué. A ver, vamos al versículo 7. Vuelvan a leer, por favor, versículo 7. Y dice, los hombres... dice, solamente que te esfuerces valiente para cuidar de hacer, ¿qué dice? Ahora, fíjense muy bien. Hay una instrucción aquí. Y no le dice, estas instrucciones, esfuérzate y sé valiente para tener tu casa. Nada más, ¿no? Van a recibir una tierra. Pero aquí lo importante que le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a qué? A la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, lo que le está encargando aquí a Moisés y Moisés a su vez al pueblo, es que hicieran conforme a la ley, no a tu manera. Y es aquí donde fallamos, porque cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, fallamos. Es decir,
tarde o temprano, las cosas se van a acabar. Porque no vienen de Dios, si no las hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y entonces le dice, para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés. Te mando, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué? Prosperado. Y en todas las cosas, en todas las cosas que emprendieres, ya sea en tu ganado, ya sea en tu cosecha, ya sea en tus vestidos, ya sea en tu familia, en tus amistades, en la iglesia, en todo lo que emprendieres. Si tú haces conforme a la voluntad de Dios, vas a ser prosperado. Por consecuencia, y aquí viene lo triste para nosotros, porque repito, somos humanos y nos equivocamos. Ahora viene el momento triste, donde nosotros tenemos que recordar o analizar en dónde nos hemos equivocado, porque no hemos logrado lo que hemos querido, o porque se nos ha destruido lo que habíamos logrado. Y la pregunta es, ¿por qué? No siempre. Muchas de las veces, sin embargo, es precisamente porque no lo hicimos conforme a la voluntad de Dios. Porque no nos esforzamos. No fuimos valientes. Porque no fuimos obedientes. Por alguna razón. Pero tenemos que analizar si queremos que en adelante nos vaya bien. Tenemos que analizar en qué nos hemos equivocado y buscar corregir las cosas y hacerlas de la manera que Dios nos está pidiendo. Y cuando eso suceda, entonces nos va a ir bien. Si nosotros, muchas veces la excusa humana es, pues es que tengo que trabajar para darle de comer a mis hijas, a mis hijos. Y muchos en la iglesia, con la conciencia, el conocimiento de que el sábado es el día de Dios, el día del Señor, y debe descansar uno, buscan la excusa y dicen, pues es que, pues es lo que hay, ¿no? Y Dios seguramente me va a entender y va a comprender. Pero déjame decirte que Dios no lo entiende. Y entiende que es una necedad nuestra hacer las cosas a nuestra manera. Porque imagínense que nosotros pasamos con esa necedad el río. Lo vemos vacío en un momento, pero de pronto viene la corriente y nos lleva. ¿Por qué? Porque quisimos pasar ese río. Allá estaba a lo mejor un arbolito de frutos donde yo podía darle de comer a mis hijas, a mis hijos. Pero ese río de pronto creció y me llevó. ¿Y qué pasó? Me perdí. Se echó a perder todo. ¿Por qué? Porque no esperé la instrucción de Dios. Entonces, es importante que nosotros analicemos nuestra vida. Cuando nosotros hacemos oración, fíjense muy bien, niñas y todos, al final del día, antes de dormir, nos arrodillamos delante de nuestro Dios y le decimos, gracias Dios por la vida que me diste hoy, por el cuidado. Fíjate que, y te pones a platicar con Dios, y le dices, fíjate Dios que hoy tuve un problema en la escuela porque alguien me echó la culpa de algo, alguien me dijo, alguien me hizo, alguien me vio. Pero mira Dios, cuando tú platicas con Dios de esta manera, lo haces sin ningún temor, hasta más íntimo que con un padre, seguramente. Y entonces le empiezas a platicar los detalles. Y le dices, pero mira Dios, pues es que yo no hice nada. Tú ayúdame a entender si es que yo me equivoqué, si yo le hice el feo a la niña, al niño, si yo le hablé mal. No lo sé. Cuando tú tienes estas pláticas con Dios, estás haciendo también un análisis de tu vida. Si tú te acostumbras a eso, hablar con Dios de esta manera, día con día tú vas a estar analizando tu vida
te vas a estar enfrentando con Dios, platicando con Él y decirle, perdóname porque me equivoqué. Pero de esa manera tú vas a estar guiando tu vida en el camino a Dios y será más difícil que tú puedas cometer errores graves porque estás acostumbrado a platicar con Dios y a tener cuidado de tu vida. Pero si tú nunca platicas con Dios, eso no va a suceder. Y entonces los errores vas a pasarlos por alto y cada vez vas a acostumbrarte más y más a caminar por tu cuenta. Entonces, este pasaje o esta enseñanza de Josué es muy importante porque no solamente, regularmente nosotros recordamos este pasaje donde dice, esfuérzate y sé valiente, sí, no te dejaré ni te desampararé, sí, pero le está pidiendo una cosa, cumple con la ley de Moisés que mandó, cumple con mi voluntad y entonces todo te saldrá bien. Esa es la parte que a veces olvidamos. Allá en otras denominaciones, grupos, ellos dicen, pues tú ya eres salvo y Dios te ama y Dios te va a cuidar. Y haces una gran fiesta y todo bien, ¿no? Y te sientes bien. Pero no es así. Dios no dijo nada más, yo soy amor y pues por mi gracia ya eres salvo y ya, se acabó. No. Él está pidiendo aquí a Josué y al pueblo algo que también nosotros tenemos que hacer y que así como el pueblo fracasó, también nosotros podemos fracasar si no ponemos atención, que es cumplir la voluntad de Dios. Y esto debe estar en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, como dice aquí. Y la repetirás, porque si no la repites, se te va a olvidar. Porque cuando tú tengas a tus hijos, la tendrás que repetir. Porque si tú quieres que tus hijos pasen ese río y tengan las bendiciones que Dios ha prometido, las tienes que repetir. No importa que tu hijo y tu hija se enojen, hagan muecas, tengan algo más importante que ver en el teléfono. No importa. Tú tienes que repetírselas a tus hijos. Si tú quieres que tus hijos pasen ese río. Sanos, salvos y obtengan esa bendición que seguramente está allí solamente cruzando el río, pero tienes que ser valiente y esforzado. Si no lo eres y no eres paciente tampoco, vas a querer hacer las cosas a tu manera y ese río seguramente te va a comer. Así que fíjense nada más, ya para concluir quiero también mencionarles en el capítulo 3, versículo 1, como las instrucciones de Dios, que los fue tomando paso a paso, y que es muy importante que nosotros tengamos la certeza de que Dios está al control de nuestra vida cuando nosotros obedecemos a Dios. Fíjense lo que pasa en el versículo 1, capítulo 3, a ver, vayan, busquen capítulo 3, versículo 1, y dice, y levantóse Josué de mañana y partieron a Sittim. Bueno, recordamos además que Josué manda a unos espías. Ellos van, regresan, pero además el pueblo sigue allí esperando y le dice, en 3 días. Hay una cosa muy importante, le dice, en 3 días vas a pasar el Jordán. No es a la cuestión de azar y a ver si Dios se acuerda de su promesa. El Dios tiene el tiempo específico para nosotros, para darnos la recompensa de nuestro esfuerzo, de nuestro valor, de nuestra obediencia. Y le dice, en 3 días tú vas a pasar este Jordán. No antes, no después. Pasan esos 3 días y ellos están allí, dice, en Sittim, esperando. Cuando tú tienes ansia y no controlas esa ansia y ese deseo de lograr las cosas, de tener las cosas y las haces a tu manera, eso no tiene buenos resultados. En el versículo 1 dice, entonces y vinieron hasta el Jordán y él y todos los hijos de Israel reposaron allí antes que pasasen. Cuando nosotros tenemos algo que queremos a fuerzas insistir por necedad lograrlo, tenemos que detenernos, mira, tranquilo, detente, espera la voluntad de Dios, espera si Él te lo da,
Espera el momento en que te lo da. Espera en la forma en que te lo da. Pero espera en Dios. Pasados 3 días, versículo 2, los oficiales atravesaron por medio del campo y mandaron al pueblo diciendo: cuando viereis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿En pos de qué? Les estaba diciendo: mira, espérame, primero va a pasar el arca, mi presencia. Yo voy primero, no tú. No es tu voluntad primero, es mi voluntad. Empero entre vosotros y ella haya distancia como de la medida de 2000 codos, y no os acercaréis a ella, a fin de que sepáis el camino por donde ir. Primero la voluntad de Dios. Cuando tú esperas la voluntad y la sigues la voluntad de Dios, sabes el camino por donde ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros grandes maravillas. Y sabemos, el relato nos dice que ellos pasaron y se ahogaron. Después del arca del pacto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Jimena, ¿te acuerdas qué pasó? Se abrió el río. Se abrió el río. ¿Y se ahogaron ellos? No. No se ahogaron. ¿Qué les pasó? Pasaron sanos y salvos a la promesa que Dios les había dado. Y eso es lo importante. Que cuando nosotros ponemos primero la voluntad de Dios, obtenemos las promesas. Pero a veces tenemos que esperar. Y siempre tenemos que obedecer. Entonces, eso es lo que nos dice y fíjense, entonces regresamos y con esto terminamos, nos ponemos de pie y leemos nuevamente el versículo con el que empezamos. Dice en el 14, dice: vuestras mujeres y niños y vuestras bestias quedarán en la tierra que Moisés os ha dado en esta parte del Jordán. Es decir, todo, tus hijos, tu familia, tus pertenencias, también tus pertenencias, estarán salvas. Es que me van a robar. Mira, si tú obedeces a Dios, no, es más, no importa que te roben, Dios te lo repondrá. O si no, pues no te hace falta, pero Dios lo sabe. Sin embargo, todo, tú, a tu alrededor, tus seres amados, hasta tus cosas, pues, estarán a salvo si Dios te protege. Entonces, eso es lo que le está prometiendo Dios aquí a Moisés y a todo el pueblo. Yo, todos los valientes fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Bien, el versículo 1 y 2 con el que empezamos. Vamos a leerlos otra vez, por favor. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La instrucción para todos nosotros, grandes y pequeños, es esta: levántate y pasa este Jordán. No importa si de pronto el río tiene mucha agua o tiene poca, pero tú estarás a salvo si confías en Dios y si obedeces a Dios y haces la instrucción de nuestro Dios. Entonces, levántate y pasa el Jordán que tengas que pasar. Ya sea difícil, ya sea triste, incluso a veces de abundancia, pero cualquiera de los ríos que tengas que pasar, los vas a pasar como lo pasó el pueblo de Israel, siguiendo la voluntad de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Pasa a vosotros. A vos más, que Dios le bendiga y que siga.